es la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Jueves 18 de mayo. Qué bendición, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a todos los que reciben este mensaje, este audio y lo comparten. De esa manera, pues estamos llevando la palabra de Dios. Y qué hermoso que muchas personas pues lo reciben y está siendo de edificación para el pueblo de Dios, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: ¿están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 16 de este Evangelio de San Juan, capítulo que es parte de ese sermón o ese último sermón que el Señor Jesús dio a sus discípulos y que, como ya hemos dicho, ¿verdad?, está en los últimos capítulos de este Evangelio de San Juan. Ya llevamos 2 semanas, mire, leyendo y meditando este sermón desde el capítulo 13 y todavía nos falta una semana más, ¿verdad? Allá por el 20 y tantos de mayo estaremos cerrando este sermón para poder pues continuar, ¿verdad?, con la lectura de la palabra de Dios. Pero lo hermoso, fíjese, es que cada día pues la palabra siempre trae una enseñanza, cada día siempre trae pues verdaderamente una exhortación a nuestras vidas, y la gloria sea para el Señor. Así pues, recordemos cómo el Señor ya les ha dejado muy claro a sus discípulos que Él se irá de ellos, que Él va al Padre, pero que de junto al Padre les enviará al Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. También ya les ha dicho que será el Espíritu Santo quien los guiará a toda verdad. El día de ayer recordará que les decía: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero añadiendo que sería el Espíritu Santo quien les recordaría y les guiará a toda verdad. Y decíamos, ¿verdad?, de cómo Dios, el crecimiento en la vida cristiana es un proceso que Él permite que vayamos nosotros dando, que permite que vayamos nosotros experimentando, y de esa manera pues Él nos va revelando su voluntad, nos va revelando su reino, y es ahí donde nosotros vamos aprendiendo. Y esto es así, hermanos, porque como decíamos, el crecimiento físico es así, el aprendizaje también es así, ¿verdad? Usted envía a un niño a la escuela, obviamente pues el maestro va a comenzar desde lo más sencillo, enseñándole hasta llegar a lo más complejo. Así es la vida cristiana, hermanos, y por esa razón es que el Señor va también despacio enseñando a sus discípulos. Ahora entonces vemos cómo continuamos con la lectura de este capítulo 16, capítulo que, como ya hemos dicho, nos presenta
la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Pero hoy el Señor va a introducir palabras que es interesante que nosotros las meditemos. Veamos cómo hoy el Señor les dice: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. ¿A qué se refiere el Señor con esa frase de dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? La interpretación más común que se hace de estos versículos es que el Señor se estaba refiriendo a los hechos que iban a suceder de manera casi inmediata. Pues recordemos que es en el huerto del Getsemaní donde el Señor será capturado, y ese mismo día viernes Él va a morir, ¿verdad? Pero luego el día domingo va a resucitar. O sea, esa sería como la interpretación primera o la interpretación más pronta. Ahora, es interesante cómo este texto, a través de los siglos o a través de la historia, ha venido siendo interpretado de maneras diversas. Porque en los primeros siglos, estoy hablando allá por el siglo III, siglo IV, siglo V, se pensaba que el Señor aquí, cuando dijo dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver, los primeros cristianos pensaban que el Señor se refería a su resurrección. Pues después de 3 días, ¿verdad?, volvieron a verlo cuando Él resucitó. Pero aunque esta interpretación parece muy lógica, la Iglesia la sostuvo solamente, insisto, en esos primeros siglos. Y luego ya no se utilizó, fíjese. O sea, ya no se utilizó. ¿Pero por qué? Porque no le da sentido a lo que el Señor va a decir más adelante. Cuando dijo, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se va a alegrar. O sea, y no le da sentido, porque el Señor habla de una tristeza, el Señor habla de llorar mientras el mundo se alegra. Pero dijo, pero esa tristeza de ustedes se va a transformar en alegría. O sea, es un hecho que entonces no se refería a su muerte, sino a otro momento. ¿Y a qué momento, hermanos, se refería el Señor? Y podemos rápidamente nosotros dar, fíjese, 2 momentos o 2 interpretaciones más. La primera, podríamos hablar que el Señor estaba hablando de su ascensión a los cielos y su pronta venida o su pronto regreso en el Espíritu Santo. Pues recordemos que 40 días después de haber resucitado, el Señor ascendió al reino de los cielos. Y 10 días después, o sea, 50 días después de haber resucitado, el Espíritu Santo descendió, o del Espíritu Santo fue derramado. Ahora, usted me podrá decir, bueno, pero quien fue derramado fue el Espíritu Santo. Sí, pero ya hemos leído y ya hemos estudiado cómo el Señor Jesús dijo que en el Espíritu Santo vendría Él y vendría el Padre, porque dijo, Él me glorificará y hablará de lo que yo digo, hablará mis palabras y lo que yo he visto del Padre. Y hemos hablado, ¿verdad?, por varios días, ya que este tema pues ha sido recurrente durante 2 semanas, hemos hablado de cómo la Santísima Trinidad, en su unión hipostática, está 100% una persona en las otras 2. O sea, en otras palabras, podemos decir que el Padre está 100% en el Hijo y 100% en el Espíritu Santo. El Hijo, por consecuencia, está en el Padre y en el Espíritu, y el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Ahora entonces podemos ver cómo el Señor, de acuerdo a esa interpretación, hablaba de su regreso en el Espíritu Santo. Pero un segundo momento, o una segunda, o una tercera, diríamos ya, interpretación,
que es que el Señor estaba hablando sobre su segunda venida. Y sobre esto pues hablaremos, ¿verdad?, en estos días posteriores. Pero veamos, en lo referente al segundo punto, que es con la unción del Espíritu Santo, que nosotros hemos llegado a conocerle. Y es con la unción del Espíritu Santo que encontramos el sentido de estas palabras. Así entonces podemos ver nosotros cómo los apóstoles están haciéndole tres preguntas, o ellos más bien se hicieron tres preguntas. La primera pregunta fue: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán? Esa fue la primera pregunta. Y hemos visto, hermanos, las tres aplicaciones o las tres interpretaciones que se da a este texto. Lo que sí queda claro es que el Señor Jesús estaba anunciando a sus discípulos que por un tiempo Él iba a alejarse de ellos. Pero el hecho de alejarse de ellos no significa, como lo hemos visto en estos días anteriores, que el Señor los dejaría huérfanos o desamparados, sino más bien que Él tenía que separarse de ellos para poder gestionar o para estar con el Padre, y de junto al Padre, como ya el Señor lo ha dicho, enviarles el Espíritu de Dios. Esa separación, que obviamente los discípulos no comprendían, era necesaria, porque el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, les conviene, porque de junto al Padre yo enviaré al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, hermanos, para nosotros es bastante claro todos estos textos, porque la historia nos ayuda a interpretarlos. Claro, para los discípulos era más difícil, porque vea que ellos mismos dicen: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Recordemos que los discípulos lo estaban viviendo en vivo, y para ellos era un poquito complicado el poder entender lo que ahí estaba pasando. Para nosotros hoy en día es más fácil. Yo siempre he dicho, fíjese, si usted, por ejemplo, ha estado escuchando estos audios, ¿verdad?, por algún tiempo, y gracias por eso, y usted le ha puesto atención a las enseñanzas, hermano, le tengo una buena noticia: usted sabe más de Jesús que lo que sabían los mismos discípulos, porque nosotros hoy en día ya tenemos todo ya preparado, y solamente nos corresponde el poder conocer y creerlo. A los discípulos les tocó que desarrollar esas doctrinas. O sea, los discípulos, por ejemplo, ellos no entendían que Jesús era Dios. Ellos no sabían que Jesús iba a resucitar, aunque el Señor se los había dicho. O sea, ellos no sabían muchas cosas, ¿verdad? Y que fueron viviendo en su momento, y obviamente fueron pues comprendiendo con el tiempo. Una de las cosas, por ejemplo, que le costó a la iglesia fue entender la divinidad de Jesús, entender que Jesús es el Señor. O sea, vea, para nosotros eso es fácil, porque usted hasta une dos palabras cuando decimos Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, estamos uniendo el nombre Jesús con el nombre Cristo. Pero Jesús es obviamente del Jesús de Nazaret, y el Cristo es el Mesías. Entonces Jesucristo ya es un término teológico que, gracias a Dios, insisto, para nosotros es comprensible, pero para los judíos era complicado, y especialmente en este caso para los apóstoles. La segunda pregunta que ellos hacían era: ¿cómo eso que dentro de otro poco me volverán a ver? O sea, ellos decían: bueno, si este se va a morir, ¿cómo es que va a regresar?
buena pregunta. O ellos decían, si se va a ir, ¿acaso piensa volver? Pero había una tercera pregunta que los terminaba de confundir, porque él decía, yo me voy al Padre. O sea, era bien complicado para los discípulos pensar que Jesús iba al Padre, o sea, iba al cielo, pero que podía regresar del cielo, cuando lo único que ellos sabían era que cuando una persona moría, esa persona obviamente no podía regresar, ¿verdad? No podía regresar acá a la tierra. Pero hermanos, todas esas dudas que los discípulos se hacían, aún hoy en día pareciera que hay personas que las siguen teniendo. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra y que la historia ya nos instruye. De hecho, fíjese, por esa razón es que puedo decirle, eso es la motivación para seguir adelante con estos audios, para seguir compartiendo el mensaje, pero por sobre todo para seguir instruyendo al pueblo de Dios. O sea, esas preguntas que la gente se hace, esas preguntas que muchas veces tenemos nosotros y que a veces no tenemos el espacio para que puedan ser respondidas, es acá donde con todo gusto tratamos, hermanos, y la gloria es para el Señor, de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ya he comentado que estos audios nunca los inicié con la idea de que esto fuera a llegar a todo el mundo. Fue una idea muy sencilla que surgió en la cuarentena. Pero hoy, para la gloria de Dios, estos audios llegan a todo el mundo. Y agradezco a quienes lo reciben y quienes lo comparten. Por esa razón es que es importante como nosotros, la palabra de Dios va a buscar siempre instruirnos en el conocimiento del Señor. Esta palabra, hermanos, que para nosotros es muy fácil ahora, porque insisto, la historia ahora ya nos enseña cómo se desarrollaron las acciones. La historia ya nos dice cómo fue, ¿verdad?, que en aquel momento fueron desarrollándose las actividades del Señor Jesús. Pero esa historia, y esa es una de las cualidades de la palabra de Dios, que pueden ser aplicadas en nuestro tiempo, que podemos traer esas enseñanzas y poder aplicarlas a nuestra vida. Por eso le animo, le invito, para que podamos nosotros siempre recibir la palabra de Dios, atesorarla, no solamente escucharla, no solamente ser, como dice Pablo, oidores de palabra, sino hacedores de palabra. En la medida que nosotros encarnamos la palabra de Dios, es ahí donde nuestra vida va generando esos cambios, porque esa es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra que cambia vidas, cambia corazones, y lo hermoso, fíjese, es que cambia de adentro hacia afuera, o sea, un cambio genuino, para poder siempre dar honra y gloria a Dios. Por eso, abramos el corazón, instruyámonos en la palabra, porque de esa manera es esa palabra la que nos ayudará a crecer y a ser verdaderamente hijos de Dios. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros y pueda bendecirnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.